Dios les bendiga, bienvenidos a su estudio bíblico de media semana, el estudio bíblico de media semana donde estamos estudiando el libro de los Hechos aquí en su iglesia Tabernáculo Maranatha Pearland, una puerta abierta para todos ustedes. Visítenos cuando tenga la oportunidad, realmente va a ser de mucha bendición. Muy bien, vamos a entrar al tema esta noche del estudio bíblico. Continuando con el estudio bíblico, ya estamos en el capítulo 4. Así es de que habla su Biblia en el capítulo 4 del libro de Hechos. Gracias a las personas que nos sintonizan por los medios. Es una bendición tenerlos por ahí. Espero que esta palabra sea de edificación para sus vidas. Si tiene recomendaciones, no duden en hacérnoslas llegar, será de mucho provecho. Que Dios me los bendiga. Muy bien, Hechos capítulo 4, versículo 23 al 31. Dice así la palabra del Señor. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes destinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Padre, bendice tu palabra. Te damos gracias por ella, Señor. Te bendecimos. Nos gozamos en tu presencia, Señor, y suplicamos que en esta hora tu Espíritu Santo nos conduzca a toda verdad para que los dichos de tu boca se reflejen en nuestra existencia. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén y amén. Muy bien. Hoy, hermanos, es prácticamente entrando ya en el estudio. Hoy es el desenlace del juicio llevado sobre los apóstoles Pedro y Juan por el Sanedrín. Aquí las autoridades, hermanos, habían terminado decidiendo soltarlos, pero no sin antes haberlos condicionado y amenazado para que no hablasen al pueblo ni les enseñasen en el nombre de Jesús de Nazaret. El objeto de las amenazas era infundir temor en los discípulos para que pararan su enseñanza al pueblo que estaba, por supuesto, atento a la enseñanza de estos hermanos. Hermano, el temor, como ya lo habíamos predicado en un culto de domingo, es uno de los elementos que más utiliza Satanás. Es una de esas emociones que pueden cegar nuestro entendimiento. No podemos restarle atención, ya que probablemente muchos de los grandes proyectos en favor de la obra de Dios dejaron de hacerse precisamente por temor. El hecho de asumir responsabilidades, de adquirir compromisos, a tomar decisiones importantes y trascendentales, etcétera, son un ejemplo de cosas que despierta el temor en el corazón del hombre en todos los ámbitos de la vida.
no solo en el ámbito de la iglesia. Yo, hermanos, recuerdo que al inicio de esta misión, en medio de mis dudas, al inicio de la misión Tabernáculo Maranata, en medio de mis dudas y en medio de los consejos de gente, de hermanos amados, y en medio de proyecciones acerca de mi futuro, apareció muchas veces en escena el temor por ahí, para llenarme quizá de incertidumbre. Incluso me desvalorizaba quizás hasta cierto punto a mí mismo, pensando si sería o no capaz de llevar a cabo esta misión. Pero fue después de largas conversaciones con Dios que sentimos que nuestro llamamiento era inminente, y aunque aún me tiemblan las piernas, se los confieso, cuando pienso en la responsabilidad con que Dios me ha bendecido al tener este lugar, yo sé que mi Redentor, hermanos, vive y está conmigo, y está reservada para nosotros la corona de vida eterna, porque estamos dispuestos a estar en la brecha como no cualquiera se pone, para anunciar el verdadero mensaje del Señor. Y yo sé que a muchas personas no les agrada la idea, pero lo que a mí me interesa es que le agrade a mi Padre Celestial, que no permitió que mi vida terminara sin poderme reconciliar y serle útil para su reino. La cosa, hermanos, es que si echamos manos de la fe para reanimar, para reaccionar ante el temor, y digo reaccionar, hermanos, de una manera positiva a los obstáculos, nos veremos indiscutiblemente más obedientes y eficaces cuando somos llamados por Dios a su servicio, a sus ministerios. Satanás, hermanos, siempre estará tratando de detener el anuncio del evangelio. Lo vemos en esta parte del estudio bíblico, manipulando el temor dentro y alrededor nuestro. Entre más identificados estemos con Cristo, menos será el efecto del temor en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en nuestro ministerio, en nuestro servicio al Señor. Pasemos y mire conmigo el versículo 23. Mire conmigo el versículo 23 del capítulo 4, y dice así: puestos en libertad, vinieron los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Mire, en otras palabras, ya liberados, los dos apóstoles se reunieron con la iglesia y les platicaron los hechos. Se juntaron a contarse los acontecimientos del juicio. Le describieron la orden de los sacerdotes, y vamos a destacar aquí la transparencia que tuvieron los apóstoles con la iglesia. Ellos estaban siendo abiertos con el pueblo. Nada de sospechosamente secretos como había estado el juicio, que recuerda, los agarraron y los sacaron, ¿verdad?, para deliberar. Nada de los sospechosamente secretos de que cállense entonces, pero no lo digan mucho, no lo griten tanto. Sino que estos apóstoles fueron claros y francos con el pueblo de Dios y fueron transparentes. Entonces, tomemos una verdad aquí: que la iglesia de Cristo debe ser transparente, que los ministerios deben ser transparentes, que la vida de los líderes y el accionar de los líderes en la iglesia de Dios tienen que ser transparentes con la congregación. Solo en el mundo vemos que los artistas
andan cubriendo sus vidas privadas. Nosotros somos libros leídos por la humanidad. Y esconder algo seguramente es esconder pecado. Después vienen por ahí sacando los trapos al sol. Si es de que no hay nada mejor que la transparencia en el ministerio. Lo que usted ve es lo que hay. Y de esa manera el Señor es glorificado. Versículo 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. He aquí la reacción inmediata de la iglesia a una actitud transparente de los apóstoles, a una actitud sospechosa de los líderes religiosos, a una actitud del diablo de infundir temor. Aquí viene la actitud de la iglesia. En primer lugar, los apóstoles no se amedrentaron. Y esta imagen se generalizó en la congregación. Tampoco la congregación se amedrentó, sino que viendo de pie y con denuedo y con soltura y libertad y poder de Dios a los apóstoles, ellos también reaccionaron. Y dice que habiendo los oídos, alzaron la voz todos juntos y dijeron: soberano Señor. Ellos sabían que ante las amenazas y los temores que Satanás quería imponerles, la mejor y única salida era volverse al Señor en oración. Una oración instantánea y unánime, haciendo que su clamor fuera el mismo. Unánimes, juntitos, el mismo sentimiento. No unos orando por una cosa aquí y otros orando por otra cosa aquí. No un egoísta por allá y otro egoísta por el otro lado. Estaban todos en un mismo sentir. Esta oración inicia siguiendo el modelo del Antiguo Testamento. Eso lo vamos a ver en los versículos que siguen. ¿Y sabe por qué? Porque lógicamente estos todos eran judíos en este panorama. Sencillamente oraban como siempre habían orado. Lo habían hecho por milenios como judíos. Lo habían hecho por milenios por religión. Vemos una oración al estilo de los profetas, de los reyes, de los patriarcas, donde primordialmente se exalta a Dios como el Dios supremo y eterno, un Dios poderoso, un Dios omnipotente, que estrecha relación con la creación. ¿Lo quiere leer conmigo? Dice: tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por la boca de David, cita al siervo, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Aquí se estrecha la relación de un Dios del cielo, de un Mesías, con un Dios, con su pueblo. Notemos esto. Jamás en el Antiguo Testamento encontramos a judíos llamándole Padre a Jehová Dios de los ejércitos, tal como Jesús nos lo enseñó en el Nuevo Testamento. ¿Recuerda la oración del Padre Nuestro? Empieza: Padre Nuestro. Y mire esta oración de qué manera es. Mire cómo empieza. Después dice: y dijeron, soberano Señor, eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. No le llaman Padre. Por eso estamos diciendo que es una oración al estilo antiguo testamentaria de un pueblo precisamente judío. El versículo 25, fíjese que lo acabamos de leer, y el versículo 26, que prácticamente es la cita del Salmo 1 y 2, de los versículos 1 y 2 del Salmo número 2. Si usted se va al Salmo número 2, puede mirar la lectura. Este salmo es un salmo de David que Dios le inspiró, pues precisamente
a David. Cuando David hablaba de su ungido, David no estaba pensando en el Cristo. En ese momento que David escribe el Salmo 2 y al hablar del ungido, David está refiriéndose a sí mismo. Él había sido ungido por Samuel, si usted recuerda la historia bíblica. En el Nuevo Testamento es que se hace la relación de Jesús como el ungido del Padre, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Así es de que cuando Pedro está trayendo esta cita, está cambiando el sujeto de David por Jesucristo como el ungido. Muy bien, vamos al versículo 27 y dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Esta es la explicación y la ampliación de la palabra que la misma gente le da a la cita anterior que acabamos de leer acerca de David. Miren qué poderosos eran las fuerzas que se han unido en contra de Jesús el ungido. Ahí los vemos. Herodes y ¿quién más? Poncio Pilato. Aunque según los evangelios y según la historia, y según si nos ponemos a estudiar la historia de estos dos hombres, estos dos no se llevaban muy bien. Pero mire qué cosas, ahora sí se pusieron de acuerdo para actuar en contra de Jesús. Todo el tiempo había habido una rivalidad entre Israel y los gentiles. Pero ahora se han unido los gobernantes romanos con el pueblo gentil en contra de Jesús. Simplemente porque tanto gentiles como judíos, los judíos ortodoxos, vamos a decirlo así, los judíos que representaban los sacerdotes, los fariseos y saduceos, querían el aniquilamiento de Jesús y su doctrina. Es claro que sentían que todos estaban en contra de ellos, como lo había estado en contra de Jesús desde siempre. Es claro eso. Que siempre que se ha establecido la palabra de Dios ha habido una discrepancia y una oposición. Siempre habrá una oposición contra los planes de redención de Dios para el hombre. Siempre lo va a haber. Usted y yo, desde que fuimos injertados en el cuerpo de Cristo, hermanos, nosotros menos que nadie, ni deberíamos sentirnos insignificantes, porque nuestro poderoso gigante está siempre con nosotros, pero nosotros nos sentimos muchas veces, nos tratan como el aleluyita, el cristianito. Y realmente Pablo salió del Sanedrín sintiéndose grande y respaldado por un Dios poderoso. Ese es el sentimiento que deberíamos nosotros de tener. Nosotros somos, hermanos, los descendientes de los profetas, como dice la palabra de Dios. Es en nosotros donde la palabra se ha cumplido y donde todo aquello que vaya en contra de Dios y su ungido irá también en contra de nosotros y en contra de la iglesia de Dios. Vamos al versículo 28. Dice: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Aquí, hermanos, no hay casualidades. No se trata de malos entendidos, de ninguna manera. Todo obedece a un plan en la mente de Dios y por ello lo llaman soberano Señor. Porque Él tiene el control de todos y cada una de las cosas que ocurren en nuestra vida y en la historia. Estos hermanos aquí estaban conscientes de que las amenazas que en este momento del relato están sucediendo, estaban sufriendo, eran nada más y parte de ese gran plan de Dios en el cual estaban metidos por la misericordia de Cristo.
en la cruz del Calvario. Yo aprovecho, hermanos, para hacerles unas preguntas a ustedes y a la iglesia del Señor. ¿Está usted en el plan de Dios? ¿Siente usted que usted, su vida, su fe es un elemento que Dios está utilizando en sus planes redentores para la humanidad? Entonces, sepa que recibirá amenazas. Así empezó la iglesia, con amenazas. El primer capítulo fue glorioso, el segundo capítulo ya es amenaza. Y de ahí para allá seguimos leyendo, vamos a seguir estudiando y vamos a darnos cuenta que las amenazas se volvieron peligrosas. Satanás infundirá miedo. Usted debe saber que los que menos usted imagina van a conspirar contra usted. Pero ante todo, hermanos, aprendamos también pues de estos hombres. Sobrepongamos la fe. Y la Biblia dice que de esa manera venceremos. Vamos al versículo 29, dice así. 4:29 dice así: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Recuerde que la gente está orando. Recuerden que juntos se pusieron a orar delante del Padre Celestial. Ellos, hermanos, no oraron pidiendo la derrota de las fuerzas del mal. Leamos hasta el versículo 30 y dice: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ellos no pidieron por su propia seguridad. Ellos más bien con valentía, porque la mano de Dios, pidieron porque la mano de Dios sanara e hiciera más señales e continuara haciendo maravillas. En otras palabras, primero líbranos del temor y enseguida concédenos proclamar tu mensaje sin miedo e inhibiciones. Mientras tú mismo, Señor, intervienes en el testimonio de la palabra que ahora tenemos como discípulos en tu boca, en nuestra boca. Cuando una iglesia proclama el verdadero evangelio de Jesucristo, habrán, hermano, presiones, habrán amenazas, habrá incluso cierta tensión. Pero el remedio, hermanos, no es callar y salir corriendo. El remedio no es amedrentarse. El remedio es en primer lugar caer de rodillas y pedir la fortaleza de Dios, porque Él siempre seguirá estando en su trono de gloria. El remedio es hablar como están pidiéndolo estos hombres y mujeres. Es hablar con más denuedo, con más fervor y actuar con más poder para que el mundo entienda que Cristo vive. Aunque lo quieran matar, Cristo vive. Así que cuando el mundo nos aplaude demasiado y nos dice: bravo, hermanito, wow, qué tremendo hombre de Dios, Así le gusta al mundo, así nos gustan a nosotros, creyentes simpáticos, chistosos, payasitos de púlpito, amigos de todos. El pecado se pasea al lado nuestro y nosotros no nos inmutamos. Algo anda mal. Según esta palabra, algo anda mal si esas son nuestras actitudes. Algo no concuerda con la palabra de Dios, con una posición de lucha, con una posición de santidad, con una posición de fervor, de entrega absoluta. No matter what, no importa qué, a la palabra de Dios. Pero si acaso, hermano, logramos incomodar al pecado, si logramos herir actitudes pecaminosas, si anteponemos la justicia de Dios a la humanidad o a la justicia humana, si resultan con ganas de callarnos,
Si quieren, qué sé yo, amedrentarnos, apedrearnos, si nos vienen a decir que suavicemos el mensaje, porque se nos van a ir los hermanos. Entonces oremos al Señor para que en vez de callarnos nos dé más valor y una doble porción de su Santo Espíritu para continuar haciendo la obra para la que fuimos llamados. Y a esos mandémoslos a leer esta porción de la Biblia como fue al principio, con una simple amenaza. Imagínense después que los empezaron a despellejar y a colgar boca abajo y a cortarles la cabeza y a apedrearlos. Imagínense, aquí empezaba la cosa con una amenaza. Y la actitud de la iglesia fue una actitud valerosa. Estamos, hermanos, en los púlpitos para ser oídos por todos, pero no estamos aquí para ser amados por todos. Estamos aquí para que el nombre de Cristo sea glorificado por sobre todas las cosas, por sobre todo nosotros mismos. Hoy los ministros de hoy quieren ser tuiteros, así se les llama. Quieren ser famosos en las redes, que les aplaudan en las congregaciones por cada frase bonita, que los inviten a los foros donde se sientan los impíos a opinar de cualquier cosa. Hoy en los púlpitos queremos que los grandes nos escolten donde quiera que vamos. Nos colgamos del montón de títulos y nos hacemos espacio entre los personajes de la farándula. Véalo usted, no me lo estoy inventando. Ya no nos llamamos simplemente Pedro o Juan, o ya no nos llamamos simplemente el siervo. Ahora nos llamamos por el título que ostentamos. Algo está mal que no concuerda con esta palabra. Hermano, y voy a verlos. Si crees que lo estoy diciendo por ti, dale gracias a Dios que seguramente lo estoy diciendo por ti. Porque si la palabra de Dios hemos estado diciendo no toca el corazón del hombre, ¿qué va a tocar? Si la palabra de Dios no transforma la vida del hombre, ¿qué va a transformar? Y si el juicio no empieza por casa, ¿por dónde va a comenzar? Para terminar, hermano, vamos al versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos de ¿qué dice la Biblia? Fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Cuando terminaron de orar, Dios manifestó su presencia, haciendo temblar el lugar donde estaban, al tiempo que eran saturados con la llenura del Espíritu Santo. Los comentaristas, hermanos, no se ponen de acuerdo aquí. Ellos no saben si fue realmente un movimiento sísmico, porque aquí la Biblia usa la palabra tembló. Entonces no se sabe si fue un movimiento sísmico, telúrico, ¿verdad? O fue realmente la conmoción de toda una multitud elevando plegarias a nuestro Padre Celestial. Lo cierto, hermanos, es que la respuesta llegó de lo alto. No fue una respuesta a nivel terreno, fue una respuesta que vino del cielo con un impresionante temblor, con una impresionante conmoción. Y les concedió a todos ellos lo que estaban pidiendo. Les concedió el favor de hablar con denuedo, con fervor, con fuerza, con poder la palabra de Dios. No quedaron estos hombres y estas mujeres, estas familias, estos judíos piadosos, estos que están ahí doblando rodillas y hablando con Dios, no quedaron solos contra el mundo. Se cumplió la promesa, no se apoyaron en hombre alguno ni en cosa alguna, sino en el poder de la oración. Algo le está pasando a la iglesia de hoy, que no está apoyándose en lo que debe apoyar. Por eso estamos cayendo, por eso estamos cojeando. Y voy a terminar porque ya me está viendo mal. Hermano, dos fueron las peticiones de los cristianos.
dos en esta oración. Primero, pidieron valor. Yo estoy aprendiendo cómo devorar ahora. Y póngale atención. La primera petición, parte de la petición de ellos, es que pidieron valor para anunciar la palabra de Dios sin miedo. Y la segunda fue que pidieron la manifestación de poderes milagrosos para demostrar y confirmar que el mensaje de estos discípulos provenía de Dios. Estoy aprendiendo a orar de nuevo. Hay que pedirle al Señor que compruebe su palabra para que sea testimonio a las naciones de que Dios es real. No es un Dios de púlpito, es un Dios de milagros, es un Dios de prodigios, es un Dios de cosas sobrenaturales. Recibirán lo que pedimos, y ellos recibieron lo que pidieron. Ellos recibieron el denuedo que buscaban. Lo registramos en toda la Escritura. Era un don divino sobre la gente ordinaria. ¿Se recuerdan los primeros estudios? Gente ordinaria. Pero ellos recibieron algo especial para anunciar con valor las verdades de aquel que nos llamó a su luz admirable. Yo lo único que les invito a todos es volvamos a leer las Sagradas Escrituras y aprendamos directamente de ellas antes que de los dichos de la boca de cualquier ser humano. Vamos a orar, no sin antes decirle que si usted es una persona que esta noche ha sentido en su corazón el llamado del Señor a ser salvo, repita con nosotros esta oración. Dígale: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que eres Dios, que me resucitaste al tercer día, Señor, y que en tu vida me has dado la promesa de mi vida eterna. Recibe mi alma hoy y recibo tu salvación en el nombre de Jesús. Ahora vamos a orar para despedirnos. Padre que está